mochila, no empezó a preparar agua, café, ni sábana, ni toalla. Aquella mujer, la urgencia que tenía por la sanación de su hija, la hizo correr contra toda esperanza a buscar a Jesús. Y cuando lo alcanzó a ver, le dijo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice la palabra que parecía que Jesús seguía de largo. Nosotros, cuando no recibimos la respuesta del milagro que estamos esperando, muchas veces dejamos de orar. Si en la iglesia no nos conceden algo que queremos, nos vamos de la iglesia, porque ese padre que lo que se cree no me hizo la fiesta, el cumpleaños, el bautizo cuando yo quería. Ese líder del grupo de oración que se cree, y nos vamos por cosas más pequeñas. Aquella mujer sintió, se enfrentó con el silencio de Dios. Dios no le contestaba su súplica. Y los discípulos decían detrás: Señor, atiéndela, mira cómo grita, mira cómo grita. Y ella volvía: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. Y Jesús se voltea. No he venido sino a las ovejas descarriadas de Israel. ¡Wow! Primero se enfrenta el silencio de Dios y después, como si le dijeran, visto desde lo humano, como le dijeron: no, yo no he venido para ti. ¿Y usted cree que hizo eso detener a aquella mujer? No, aquella mujer se armó entonces con una osadía, con una fuerza, con una insistencia que tiene mucho que enseñarnos a ti y a mí. ¿Sabe lo que hizo aquella mujer? Aquella mujer dijo por dentro, digo yo: ok, Señor, está bien. Primero hace silencio y sigue caminando. Después me dice que tú no has venido, que tú solo has venido por las ovejas descarriadas de Israel. Ahora yo te voy a ver, Señor, si es verdad que esto que yo necesito, que tengo una hija enferma, que tengo una hija endemoniada, que necesito un milagro tuyo, que necesito que me sane, y tú todavía no me pones atención. Pues yo te voy a decir: Señor, a ver si es verdad que tú te vas a resistir. Y aquella mujer arremetió con más fuerza, con más convicción. Pero ¿sabe lo que hizo aquella mujer? Corrió y se tiró a los pies de Jesús y le dijo: Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Y el Señor le dijo: mujer, qué grande es tu fe. Y en aquel momento quedó sana su hijo, su hija. Bendito y alabado sea el Señor. Dale el aplauso. Esta mujer nos está enseñando a dónde ir. Por el esposo enfermo, vicioso, por la mujer que tiene rabia, ira, por el hijo que tiene droga, por la hija que no sabe su identidad sexual, por aquel problema que tiene en la familia. Hoy esa mujer te está enseñando a dónde ir. No vaya a publicarlo en las redes sociales, no vaya a pasarte horas hablándolo con una amiga. No, ven a los pies de Jesús y como la cananea, ruégale y dile: ten piedad de mí. Porque cuando hay un problema en la familia, mis hermanos, el problema es de todo. ¿Quién estaba enferma, la mamá o la hija? ¿Y cómo le dijo la mamá a Jesús? Ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque cuando hay un esposo que bebe, alcohólico, no está enfermo él, está enfermando a su mujer y a sus hijos. Cuando hay una mujer adúltera, no está adulterando ella, está manchando la santidad del hogar, está trayendo demonios inmundos a la casa, y quizás viene de abrazarse con otro hombre, a abrazar los hijos, a los que tanto ama. Cuando hay un problema en la familia, amados hermanos,
el problema es de todo. Esa es la cananea. Y la segunda mujer que te quiero presentar hoy se llama Eladia Susana. Es mi hermana. Mi hermana se le acercó al Señor como la cananea. Y le dijo: Señor, sana a Odalis. ¿Tú no ves que Odalis está tomando tanto licor? ¿Tú no ves que Odalis llega por la noche tarde? ¿Tú no ves que Odalis se ha convertido en una inmoral? ¿Tú no ves que Odalis se va a estrellar en su camioneta por un lado? Va a tener un accidente un día. Señor, Odalis se está perdiendo en el mundo, en la fama. Se está perdiendo en los vicios. Señor, sálvala, libérala. Pero el Señor no oía a mi hermana. Y mi hermana se pasó años: Señor, pero es que yo te soy infiel. Que tú no sanas a mi hermana Odalis. Mírala cómo está. Perdida en el mundo, en los vicios, en la inmoralidad. Señor, es que te soy infiel. Que tú no me escuchas. Y pasaba otro año. Y mi hermana Eladia entonces levantó vigilia de oración en la casa. Invitaba a toda la gente de la iglesia a rezar el Santo Rosario. Y ella vivía al frente mío. Y cuando yo veía que estaban rezando el rosario, yo me iba para otro lado. Yo no quería saber nada. Me quedaba tomando cerveza o licor hasta que terminaran de rezar para pasar por ahí. Pero mi hermana no se dio por vencida, igual que la cananea. Parecía que Dios hizo silencio, que Dios no le escuchaba. Pero mi hermana tenía una tarea fuerte y mi hermana me amaba y sabía que yo podía salir de donde yo estaba. Entonces ella le dijo al Señor, 7 años después: Señor, es que yo te soy infiel. Pues sabes, Señor, si tú no has oído mi oración ahora, yo te ofrezco un año entero rezando la piedad por mi hermana Odalis, de diciembre a diciembre, todos los días, para que tú escuches mi oración. Y mi hermana Eladia entonces arremetió con una fuerza nueva, renovada, creyéndole a Dios, peleando por su familia, que es lo que nos está haciendo falta hoy. Cuando hay un problema en la casa, en vez de lucharlo en la oración, los estamos aplastando. Es un desgraciado, ese es un borracho, ese no va a salir de la droga, ese es una sinvergüenza. Y estamos poniendo peso sobre nuestra familia. Pero mi hermana, en vez de apuntarme con el dedo, dijo: no, yo voy cara a cara con Dios, porque esta guerra se la gano yo para la salvación de mi hermana. Diciembre. Llegó el próximo diciembre. Y justamente un día, de mis propios labios, por primera vez me hincaba ante Dios, el mismo día que iba a tirar mi camioneta para acabar con mi vida, porque era tan cabeza dura que el Señor tuvo que levantar a mi esposo de 17 años de casados, 44 años de edad, con 2 hijos, un ataque masivo al corazón. Y mi hijo Daniel, con 14 años, fue que me dijo: mami, papi se ha desmayado en el baño. Pero yo estaba muy de boutique, muy de moda, mucho dinero, empresario, camioneta de lujo, joya, carros caros. Y el Señor, para rescatar mi alma, que vale más que el mundo entero y que todo lo lujo, tuvo que permitir la muerte repentina de mi esposo, habiendo estado casado 17 años. Y Dani, con
apenas 14 años encontró a su papá en el baño. Mami, papi se ha desmayado en el baño. Y yo corrí de la empresa, golpeé mi casa, estaba llena de vecinos, todos los paramédicos estaban ahí, todo el mundo. Y cuando fui a querer entrar a mi casa, me detuvieron y no me dejaron entrar. Usted no puede entrar. Entonces la mujer que caminaba por pasarela, que tenía carro de lujo, que tenía joyas, carteras y perfumes caros, que me viajaba donde quería, no podía entrar ni a su propia casa. El paramédico me dijo: señora, tú no puedes entrar. Y yo empecé con rabia a golpear toda la ventana de mi casa. Pero si a mi esposo, como yo no voy a entrar a mi casa. Y me decían: déjenos trabajar con él. Lo alcancé a ver por una ventana y estaba tirado en la sala. Ya lo habían sacado del baño donde tuvo el ataque masivo al corazón con 44 años de edad. Y cuando lo vi a través de la ventana, empecé a golpear todo. Y salió el paramédico y me dijo: señora, no se ha podido hacer nada. Esas son las palabras que creo que quedaron clavadas en mi mente. No se ha podido hacer nada. Y lo repetía: no se ha podido hacer nada, no se ha podido hacer nada. Y entonces ese dolor, unido a la culpa, ¿por qué no fui la esposa que debía ser? ¿Por qué no lo cuidé? ¿Por qué no lo aprecié? Nosotros golpeamos tanto, insultamos a los miembros de la familia, no los queremos, las hijas a la mamá. Le dicen a veces: Hechi, te odio. Oh, ¿por qué tú me molestas tanto? Quisiera tener 18 años para irme de la casa. Y maltratamos a los miembros de la familia. Pero déjame decirte algo. Ninguno de nosotros está preparado para que ese hombre, por más indigno que sea, por más molestoso, tacaño, sucio, regueroso, ya mañana no esté al lado tuyo. Nosotros no estamos preparados para esa mujer que a veces no te atiende, o que es rabiosa, o que molesta mucho, ya no esté sentada al lado tuyo. No estamos preparados. En ese momento que mi esposo se va, empecé a caer en una depresión terrible. Y como no iba al grupo de oración, no iba a la iglesia, me refugié más en el alcohol, en las drogas. Y cuando estaba a punto, mis hijos empezaron a fallar de la escuela. Pero es que si mamá no está bien, ¿cómo iban a estar los hijos? Yo no tenía fuerza ni para llevarlo a la escuela y todos caímos en depresión. Cada uno en su cuarto, sin podernos ayudar porque Dios no estaba en nuestra familia. El dolor une a la familia, pero es que si Dios no está, todo el mundo se aísla. Y nos aislamos todos. Mis 2 hijos varones, cada uno en su cuarto, y yo sola. Estaba perdida. Dueña, la que se creía dueña del mundo, con dinero, había alcanzado el sueño americano, empresaria a los 38 años, lujo, carro de lujo, todo eso. Pero llegó un vacío tan grande en mi vida que todo eso también me hizo descuidar la familia. Mi hijo Daniel hoy tiene 33 años. Fue el que encontró a su papá tirado, muerto en el baño. Y mi hijo Daniel decía: mami, ¿por qué yo no le dije más veces a mi papá que lo amaba? Mami, ahora ya papá no está aquí. Porque cuando me decía que lo ayudara a cortar el patio, yo no le hacía caso. Cuánto quisiera que mi papá estuviera de regreso para ayudarlo en todo lo que quiere. Y parecía tarde. Pero para Dios nada es tarde. Porque el rezo de mi hermana, y en medio de ese duelo, ella remetió y se metió a mi casa a rezar la novena, los 9 días, a rezar, a invocar el poder de Dios. Y un año después, cuando ya
a 4, no me pasaba la comida, me golpeaba la cabeza en la pared por el insomnio, cogí irritabilidad de colon, caminaba inclinada del dolor que se me asentó en el pecho de la culpa y el pecado. Y cuando estaba a punto, el mismo día que me iba a quitar la vida, ese mismo día, como la cananea, escúchame bien, no estaba yendo en ese momento a la iglesia. Tenía años alejada de la iglesia, sin confesión, sin cuidar mi vida, pero había un miembro de mi familia peleando la batalla cuando yo no podía. Y ese día, la oración de la cananea, la oración de mi propia hermana, esa mañana, cuando en la tarde ya iba a tirar mi camioneta para acabar con mi vida, esa mañana a las 5:45 de la mañana, sentí un impulso después de golpearme tanto la cabeza por el insomnio, por la enfermedad que tenía, por los pensamientos tan perturbados, por la irritabilidad del colon, por los ataques de pánico. Y yo no me daba cuenta que era la culpa de mi pecado que estaba pesando sobre mí. Pero por el impulso del Espíritu Santo y el fruto de la oración, vuelvo y le hago una pregunta. ¿Puede la oración transformar las circunstancias? Amén. ¿Pueden cambiar el curso de las cosas? Amén. Esa mañana, 1 de diciembre, 5:45 de la mañana, al lado de mi cama en esa habitación, primera vez que me dirigí a Dios: Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, yo sé que no estoy haciendo bien. No podía cuidar a mis hijos, llegaba borracho. No lo miraba para que yo lo viera que su mamá llegaba a tomar. Y esa mañana me vacié delante del Señor y le dije: Señor, yo sé que no estoy haciendo bien. ¿Sabe? Toma mi vida y haz con ella lo que quiera, pero sálvame, Señor. Quiero que escuche bien. ¿Por qué me has abandonado? Fue mi primera palabra, el grito de Jesús en la cruz. Sabemos que Dios no abandona a nadie. Nosotros lo echamos fuera de la vida con el pecado. Nosotros nos alejamos de Él y le damos la espalda. Pero ese día, sin haber leído la Sagrada Escritura, sin saber que ese era el grito de Jesús, mi primera palabra fue: Señor, ¿por qué me has abandonado? Mi segunda frase que le dije al Dios por primera vez fue: yo sé que no estoy haciendo bien. Me reconocí miserable, pecadora. Un corazón contrito, dice la palabra, Dios no lo rechaza. La tercera frase que le pronuncié al Señor fue: toma mi vida y haz con ella lo que quiera. O sea, un abandono total a la divina voluntad de Dios. Y cerré con el grito que le había hecho mi hermana por más de 8 años y que hizo la cananea: Señor, sálvame. 1 de diciembre te dije, ¿verdad? 5:45 de la mañana, 6 de la tarde del mismo día, frente a mi boutique, estaba un concierto de villancico navideño y un joven de 17 años de la escuela secundaria Hialeah Miami-Dade se para, empieza a alabar a Dios frente a mi boutique, en medio de la calle, y repite la oración que yo le había hecho al Señor esa mañana. A las 5:45
Dios. El joven decía en inglés, He's the Lord. Él es el Señor. Y Él te dice que nada más que le conozca y le ame. Y cuando el joven me dijo eso, empecé a temblar, empecé a llorar. Y él nada más me repite, dile que sí, say yes. En inglés me decía, say yes, que tu alma diga que sí al Señor. Y yo dije, digo y sí, le digo que sí al Señor. Empecé a temblar. Mi asistente personal me tuvo que llevar agarrada. Mi hijo me tuvo que llevar agarrado y me llevaron a mi casa. Era un viernes. A eso de las 5 de la tarde, entré a un sepulcro. Entré a la oscuridad del alma. Empecé a llorar y el Señor me dejaba ver como una película toda mi vida de pecado. Y empecé a llorar viernes en la tarde, el resto de la tarde, viernes toda la noche, sábado todo el día, sábado toda la noche llorando todo mi pecado, porque el amor de Dios me había arropado. Y era tan hermoso que me dolía haberle fallado a mi familia. Me dolía haberle fallado a Dios. Entonces me di cuenta que se caían las escamas de mi alma, que no me dejaban entrar la luz de Dios. Se caían las escamas de mis ojos, que no me permitían ver a Dios. Y en ese momento, el domingo, paré de llorar. Y cuando paré de llorar, me di cuenta